Vamos ya hoy con la cuarta y penúltima charla. El lunes que viene será ya la última, ¿vale? Y la charla de hoy se titula Regresando a la interioridad. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bien, pues no hay otro camino para encontrarnos con Dios que nuestra propia interioridad. Fuera, en el exterior, no hay camino. Perdemos el tiempo, nos vamos a disipar, nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar y no hay camino para encontrar al Señor, ¿no? Y luego, además de esto, hay otra razón que Jesús aduce a menudo. Y es que lo que se hace externamente está expuesto al peligro casi inevitable. Vamos a dejar un margen pequeñito, pero hay un peligro casi inevitable de caer en la hipocresía, ¿no? Porque ¿qué nos pasa? Que la mirada de otras personas sobre nuestros actos tiene el poder de desviar nuestra intención. O sea, lo que de suyo puede empezar siendo bueno, con una intención buena, nos quedamos en qué van a pensar o qué van a decir o cómo nos van a juzgar los demás y ahí ya se nos empiezan a cruzar cosas, empezamos a tener interferencias, ¿no? Y pasa eso, que nos preocupa tanto lo que piensen, lo que digan, el quedar bien, cómo nos etiqueten, en qué concepto nos van a tener a partir de ahora, que lo fastidiamos todo, ¿vale? Entonces, lo que íbamos a hacer fenomenalmente con una intención buenísima se va al trasto cuando se nos cuela lo de qué van a pensar de nosotros, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a quedar? Tal, pues todas estas cosas. Y en ese caso, Jesús lo sabe, por eso nos previene contra ello, ¿no? Y en ese caso, cualquier acción, aunque fuera buena, pues pierde su autenticidad y su recompensa, porque ya tenemos la recompensa de los hombres, ¿no? De lo que van a pensar, de lo que van a decir, cuando en realidad nos tenemos que quedar con la recompensa del Señor. Por eso Jesús nos invita a que la limosna se haga de forma escondida, a que oremos al Padre en secreto, a que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o sea, a que no cacareemos las cosas, ¿no? Jesús insiste en eso. Y San Ambrosio no se ha equivocado del todo cuando, explicando el texto donde Jesús invita a entrar en el propio aposento y cerrar la puerta para orar al Padre, nos comenta, pero entiéndelo bien. No se trata de un aposento rodeado de paredes en el cual tu cuerpo se encuentra como encerrado, sino más bien se trata de aquella habitación que hay en tu mismo interior en la cual habitan tus pensamientos y moran tus deseos. La llamada a la interioridad encuentra su motivación más profunda en la Escritura. Y bueno, su motivación bíblica más profunda y objetiva está en la doctrina de la inhabitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en cada alma. Y esto es indiscutible porque es dogma de fe, o sea, es de fe. Estamos inhabitados por Dios, ¿no? Es una doctrina que se desarrolla desde el principio del cristianismo, lo mismo en las epístolas de San Pablo, como en lo que se llama corpus joánico, o sea, los escritos de San Juan, apóstol y evangelista. En todas las obras de San Juan, no solamente en sus epístolas, también en el Evangelio, ¿no? Y de modo especial os dejo 3 citas para que lo leáis cuando tengáis tiempo, porque si nos vamos a leer todo no nos da, ¿no? Pero son citas muy reveladoras y muy importantes. Una es Juan 14, todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan habla sobre esto. Otra es de San Pablo, Romanos 5:5, y la otra también de San Pablo, Gálatas 4:6. La mayor novedad que encontramos en todo esto es que entrando dentro de sí mismo el hombre se encuentra con Dios. Y no con un Dios genérico o impersonal o abstracto, sino con el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Con un Dios concreto, muy, muy, muy concreto, que es el Padre de Jesús y el Padre nuestro Padre, ¿vale? Y cuando entramos dentro de nosotros uno no encuentra solo su propio espíritu, sino que encuentra al Espíritu Santo. Y ahí es donde nos dice San Agustín, no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo porque en el hombre interior reside la verdad. Bueno, todo esto lo empalmamos con lo que hemos venido diciendo hasta ahora en los días precedentes. Hemos dicho que la Pascua es el paso desde fuera hacia dentro de uno mismo, ¿no? Y hemos quedado en que este año tenemos que hacer esa Pascua de fuera hacia adentro.
Y tenemos que aprovechar lo que nos queda de tiempo de Cuaresma, que ya es poquito a poquito, para liberarnos de la levadura vieja y empezar ese camino hacia dentro de nosotros mismos. Bien, solo nos dice San Buenaventura en el término de una obra que tiene, que es Itinerario del alma a Dios, nos dice San Buenaventura: tan solo resta que nuestra mente vaya más allá, no solo de este mundo visible, sino que se trascienda a sí misma. Y para esto Jesucristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo. Sin embargo, para poder trascenderse uno a sí mismo, para poder pasar por encima, este es el sentido de la palabra trascender, despegar del suelo, de lo del suelo, y elevarnos por encima de nosotros mismos. O sea, para poder trascendernos a nosotros mismos es necesario entrar dentro de uno mismo. La manera de elevarnos sobre nosotros mismos es desde dentro de nosotros mismos, no desde fuera. Y solamente al final de este camino de elevarnos sobre nosotros mismos, celebramos la Pascua moral, la Pascua del Espíritu, la Pascua mística, la Pascua que podemos y debemos vivir todos hoy. Y esta tiene lugar, dice San Buenaventura, cuando alguien, esto es precioso, este texto es precioso, yo creo que es lo más bonito que he leído en toda mi vida, ¿eh? Y cuidado que he leído cosas. Pero esta Pascua tiene lugar cuando alguien, dirigiéndose a Jesucristo suspendido en la cruz, con la fe, la esperanza y la caridad, con devoción, admiración, alegría, reconocimiento, alabanza y júbilo, la Pascua es con júbilo también, realiza con él la Pascua. Esto es, con Jesucristo crucificado, con Jesucristo suspendido en la cruz, el paso, ya que sirviéndose del bastón de la cruz, apoyados en el bastón de la cruz, atraviesa el Mar Rojo, sale de Egipto y penetra en el desierto, donde saborea el maná escondido y descansa con Cristo en el sepulcro como muerto en el exterior. Es precioso porque se va sirviendo de todo el itinerario del pueblo de Dios en la Biblia para pasárnoslo a nosotros. Nos apoyamos en el báculo de la cruz, en Jesucristo, atravesamos el Mar Rojo, salimos de Egipto, entramos en el desierto y ahí saboreamos el maná escondido y descansamos con Cristo en el sepulcro como muertos en lo exterior. Total, que solamente realiza la Pascua, de verdad, el que hace todo eso, contemplando a Jesucristo suspendido en la cruz. Y esto ya nos lo dijo San Agustín cuando le escuchamos decir: entra dentro de ti mismo, entra dentro de ti. Porque, dice San Agustín, si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, elévate por encima de ti mismo. Y no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina tus pasos ahí donde la luz de la razón se enciende. Qué bonito es esto. Porque muchas veces se nos acusa a los cristianos de que por tener fe nos volvemos obtusos, no pensamos y no razonamos, y es justo al revés. Lo que hace la fe es iluminar la razón natural del hombre y mostrarle lo que la razón del hombre sin la fe nunca va a poder ver. La fe es un foco de luz potente que nos abre unos horizontes, unos paisajes infinitos, que el hombre que no tiene fe no ve. El hombre que tiene fe, pues ve a nivel de ras de tierra, mientras que a nosotros la fe nos permite mirar hacia lo alto, por encima de nosotros mismos, y ver todo el plan de Dios, ¿no? La razón solamente se ilumina, atención, porque esto es otra cosa. Yo quiero tener muchas luces de Dios, quiero comprender, pero no quiero saber nada de Jesucristo crucificado. Pues vas de cráneo, así no vamos. La razón solamente se ilumina en Cristo y Cristo crucificado. Jesucristo suspendido en la cruz, Jesucristo crucificado, es la luz que ilumina al mundo. Jesús lo dice: yo soy la luz del mundo. Y no deja de ser luz del mundo porque esté en la cruz. No se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino que hay que ponerla en el punto más alto, ¿no? Ese es Jesucristo en la cima del Calvario. Es cuando de verdad ilumina
al mundo desde la cruz, dándole a todo un sentido absolutamente diferente y nuevo, ¿no? Y bueno, en los últimos siglos esto de la iluminación ha terminado pues muchas veces por desviarse, ¿no? Sobre todo con el tema de nueva era y demás, pero no quiero entrar ahora ahí porque si no me desviaría totalmente del tema de hoy. Pero a veces la interiorización, que es tan importante, tan importante y está tan en crisis hoy, pues en los últimos tiempos, queriéndola rescatar, ha habido gente con buena voluntad y otras sin tan buena voluntad, con toda idea, pero bueno, vamos a salvar la buena voluntad, que la gente confunde términos y realidades, y es lo que vamos a intentar desenmarañar hoy un poco, ¿no? Porque muchas veces la gente reduce la interiorización como una especie de técnica de concentración, de meditación, de entrar dentro de uno mismo, de introversión, ¿no? Y no es eso. Cuando hablamos de interiorización, hablamos de entrar dentro para encontrarte con alguien que está dentro. Porque yo no entro dentro de mí por entrar, ¿vale? Sino porque dentro tengo a alguien. Y a veces mi riesgo es que estoy tan liada con lo de fuera que se me olvida que estoy habitada y tengo a alguien dentro. Entonces tengo que entrar dentro de mí para encontrarme con aquel que está dentro, ¿no? Y esto es la interiorización cristiana. O sea, no son técnicas de concentración, de meditación, de reflexión, de introversión. No. Se trata de un encuentro con Cristo vivo en el corazón. La interioridad cristiana solamente tiene sentido desde el encuentro con Cristo vivo dentro del corazón. Porque lo otro sería más bien algo nocivo, ¿no? O sea, encerrarte dentro de ti mismo, solo, a tu bola, con tus cosas, pues no es buena idea. La interioridad cristiana tiene sentido en cuanto a encuentro con Cristo vivo dentro del corazón. Si bien en ninguna época han faltado realizaciones magníficas de interioridad cristiana, pero ha habido muchas desviaciones y sobre todo hoy día. Hoy día es peligroso porque hay gente que tiene un cacao tremendo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, perder el miedo a la interioridad. Porque hay gente que tiene miedo a quedarse solo, en silencio, con sus pensamientos, se le hace bola, ¿no? Así que te dicen, y no podemos poner música. A ver, yo soy la persona más enamorada de la música del mundo, os lo puedo asegurar. O sea, yo por mí estaría escuchando música a las 24 horas del día, pero como eso es como un vicio, pues también hay que racionarlo, como todo, ¿vale? Pero una cosa es el sonido que es la música que te llena el corazón, que es precioso y te puede llevar a Dios, pero la interioridad en silencio es que es insustituible, o sea, es que no la podemos sustituir por otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero de todo, perder miedo. O sea, el silencio no muerde, no es tóxico, no duele. Porque cuando le dices en silencio, sí, ¿cuál es el problema? Solo es estar en silencio. Hay gente que el silencio se le hace grande. Al silencio le agobia, a mí me lo han dicho. Yo pienso, joder, pues ¿cómo puede ser que a una persona le agobie el silencio? Más bien te puede agobiar el ruido, ¿no? El follón, te cansa. No, gente que el silencio le crea angustia, o sea, como que se pierden en el silencio. Bueno, pues todo esto es fruto de la vida, del ambiente en el que nos movemos, ¿no? En que se nos ha ido negando lo más constitutivo del hombre, que es la posibilidad de recogerse en su interior, independientemente de que creas o no creas, pues que en nuestro caso creemos. Y encontrarte con tu propio corazón y ver qué pasa en tu propio corazón y quién vive en tu propio corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay algunas cosas un poco más prácticas y concretas que nos ayuden a vivir esa interioridad, ¿no? Y claro, me podéis decir, y hay gente que lo pregunta, ¿y por qué es urgente hoy día hablar otra vez de la interioridad? ¿Por qué es tan urgente redescubrir ese gusto por la interioridad? ¿Por qué es tan importante buscar ese sentido de la interioridad y explicárselo a la gente? ¿Cuál es la importancia y por qué esa urgencia? Porque vivimos en una civilización enteramente proyectada hacia afuera. Vivimos en una realidad en que todo es ad extra, fuera, fuera, fuera. Derramarse, salirse, expandirse, salir. Y mirad, hoy día el hombre, y lo hemos visto hace poco, ¿no? Con todas estas movidas de los astronautas que han vuelto, el hombre es capaz de lanzar vehículos espaciales, ya no a los satélites del planeta, sino a otros planetas, de tener personas, pues eso, meses en una estación espacial ahí en
en el espacio pues para inspeccionar. Y me parece maravilloso, o sea, no tengo nada en contra de eso, no lo estoy censurando, pero os quiero llevar a que comprendamos lo absurdos que somos a veces. Somos capaces de eso, que son hazañas que hace 50 años eran impensables, y luego no somos capaces o sea, queremos investigar la galaxia en la que vivimos y los límites siderales que no tienen límites, pero bueno, que sigan yendo a ver si llegan un poco más lejos, que no, o sea, que no hay límite, pero bueno, queremos investigar todo eso y no somos capaces de investigar nuestro propio corazón, o sea, nos da miedo entrar dentro del propio corazón, ¿no? De nuestro propio interior. Y esta es una realidad y una de las grandes lacras del siglo XXI. Queremos saber si hay vida en Marte, que siguen con la misma historia, pero no sabemos si tenemos vida en nosotros. Somos capaces de entrar dentro y ver si tenemos vida dentro, ¿no? Y eso es indicativo de cómo está desorganizada pues, nuestra sociedad actual, cómo vivimos. Y bueno, el no querer saber, el querer huir del interior, ese querer evadirse, ese escaparse hacia afuera, es como una especie de norma de vida hoy para la inmensa mayoría de la gente. Quizá vosotros no, y por eso os tomáis vuestra vida cristiana un poco más en serio y estáis aquí escuchando una charla un lunes por la tarde. No digo que seáis justamente vosotros, pero el 99,9% de los que están ahí fuera viven así, hacia afuera, ¿no? Y es una realidad que sucede por lo menos aquí en Europa y yo creo que en el hemisferio norte, en lo que se llama primer mundo. Pero bueno, es como si la evasión, la huida hacia afuera estuviera ya institucionalizada y fuera obligatoria, ¿no? Y luego, al mismo tiempo que eso, hay palabras que están condenadas, que están mal vistas, como por ejemplo la palabra conversión a la interioridad, tienen un sentido y una connotación negativas, ¿no? No se considera algo bueno y constructivo y algo enriquecedor, sino algo como negativo, como malo, ¿no? Luego lo que os he dicho antes, el silencio causa pavor, o sea, no es que moleste, o sea, hay gente, antes lo que te producía dolor de cabeza era el ruido, ¿no? Y el guirigay y el jaleo, pues yo creo que hay gente que lo que le produce dolor de cabeza y ansiedad y angustia es el silencio, ¿no? Pero ya no es el silencio de poder yo estar en silencio para hablar con alguien, con calma, o para leer un libro, sino simplemente el silencio, escuchar el silencio causa pánico y ansiedad a muchas personas. Entonces estos tienen que tener ruido como sea. Es decir, no, da igual, yo pero mientras limpio mi casa y plancho y lavo y recojo los cacharros, no sé qué, tengo puesta la radio de fondo, pero tú escuchas algo lo que dice, no, pero oigo un ruido de fondo. Pues pero es que esto tristemente es como muy normal, ¿eh? No, pero hombre, poner la radio, o sea, para escuchar el programa concreto, la noticia concreta, no, es tener un ruido de fondo. Y esto tristemente es real, ¿no? Y si lo pensamos bien es bastante trágico, ¿no? Porque el hombre es hombre en cuanto es capaz de pensar, ¿no? Y una vez me pasó una cosa que a mí me hizo pensar mucho. Ya, como han pasado cierto tiempo, ya lo tengo más procesado, pero al principio me impactó muchísimo, porque entonces yo era más joven también y era una persona más o menos de mi edad, de estos que eran a lo mejor hace 15, 20 años, cuando me pasó. Y fue, pues, una persona de estas, pues, de salida nocturna, follón nocturno, botellón, rollo, tal, y estaba, pues, un poco así, ¿no? Un día le pregunté, llegó a mí, por circunstancias, digo, pero ¿de verdad tú eres feliz cuando haces eso? Porque, oye, si eres feliz, pues yo no lo comparto, pero yo te respeto, chapo, me descubro, si eres feliz, cada uno. Pero si de verdad eres feliz cuando haces eso, vale, mereces mi respeto, pero eres feliz. Y me dice, no, feliz, no. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Y me dice, pues mira, es muy sencillo. Es que para no quedarme solo, para no aburrirme y sobre todo me reúno con gente, pues eso, para consumir alcohol, para fumar, para, en fin, todo lo que se hace en esos casos, ¿no? Pero no porque me lo pase bien ni porque esté muy a gusto, pero por lo menos así consigo no pensar. Y yo cuando me dio esa respuesta casi me caigo de espaldas.
Si me dices me gusta, me he acostumbrado, o mira, ya me he habituado de tal manera que no sé prescindir de eso, ¿no? O sea, el plan era irme a todo eso para no pensar. Y yo decía, pues chico, no sé, para eso tómate un somnífero y ponte a dormir, ¿no? No hace falta alcoholizarse todos los fines de semana. Pero lo que me impresionó fue la respuesta, o sea, lo hago para no pensar. Y esto es muy lamentable porque el hombre es hombre y se diferencia del resto de seres creados por su capacidad de pensar. Justamente por eso. Entonces, si decidimos dejar de pensar, pues me estoy reduciendo a un puro animal. Entonces, bueno, pues que Dios nos ampare, ¿no? Porque ¿qué quiere decir todo esto? Pues que cada vez nos vamos animalizando más. O sea, el plan es que la imagen de Dios, que estamos creados a su imagen, tome forma y fuerza en nosotros, que cada vez seamos más según Dios. Pero si decidimos no pensar, cada vez somos más lejos del plan de Dios, más animalizados. Y esto es tremendo, ¿no? ¿A qué cantidad de manipulaciones están expuestas estas personas que se mueven con estos criterios, ¿no? ¿Cuánto tenemos que rogar por ellos, no? Y bueno, nosotros como cristianos tenemos la obligación moral, atención, obligación moral, deber de conciencia, llamarlo como queráis, o sea, que sí o sí debemos oponernos frontalmente a esta manipulación de las personas y hay que denunciarla y hay que combatirla. Es un deber de conciencia porque es tremendo, ¿no? Y bueno, hay que, aparte de hacer lo que humanamente se pueda, luego hay que rezar muchísimo para que lleguen a comprender, ¿no? Para que las personas tengan la luz suficiente para comprender que no se puede vivir así, ¿no? Que eso es una esclavitud y que tenemos que luchar contra cualquier manera de esclavitud. Hoy día, todos, bueno, desde siempre, ¿no? O sea, esto no es de hoy, no es que nos estamos inventando cosas nuevas en el cristianismo, no, esto es de siempre. Pero hoy día es urgente y es importante que todo cristiano, todo bautizado, se tome en serio su vocación a la contemplación. Todos estamos llamados hoy, ahora y aquí a ser contemplativos. Es otro concepto que también tiene un matiz muy, muy peyorativo, ¿no? Por ejemplo, yo ya dejé de hacerlo desde que me hice monja, claro, o sea, años ya. Pero yo también lo decía antes, es que estás más maga, ¿qué tal? Se dedica a la vida contemplativa, no pega ni sello. Y claro, yo que he vivido la vida contemplativa 17 años, pues aseguro que pega muchos sellos y se trabaja muchísimo. O sea, nada de... No, o sea, no es la mejor imagen para definir a los vagos, pero lo tenemos vinculado así, ¿no? O sea, la palabra contemplativo, contemplar, tiene un matiz peyorativo, negativo, de que no es una cosa buena, ¿no? Y mirad, nada de eso es cierto. Contemplativo de verdad es el ser humano que tiene, ojalá todos lo tuviéramos, la suficiente madurez, serenidad y valentía para mirarse a sí mismo delante de su conciencia y delante de Dios. Eso es ser contemplativo. Mirarnos a nosotros delante de nuestra propia conciencia y delante de Dios. Esto es rarísimo, es como una planta exótica, pues hay así, ¿no? Una cosa es el contemplativo, otra cosa es el espectador. El espectador es el pánfilo borrego que va donde van todos, mira donde todos miran y hace lo que todos hacen, ¿no? No es lo mismo ser espectador que ser contemplativo. Porque el contemplativo lleva las riendas de su propia vida y de su propia mirada. Y el espectador, pues, que todos miran allá, pues él mira para allá. Que todos miran para otro lado, pues mira para otro lado. Que mira para arriba, pues él mira para arriba. Que aplauden, pues él aplaude. Que abuchean, pues él abuchea. Ese es el espectador. O sea, casi sinónimo de borrego. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros contemplamos a Jesucristo, no contemplamos lo que contempla todo el mundo. Nos contemplamos a nosotros mismos a la luz de Dios, delante de Dios. Y desde nosotros mismos ya podemos contemplar al Señor, al Dios hombre. O sea, primero tenemos que ser conscientes de nuestra propia interioridad y de que tenemos una cosa que se llama conciencia, que esa es otra. ¿Con qué? Conciencia. Conciencia. Pues hay mucha gente que no sabe qué es eso. Y te digo muchas veces eso, ay, es que no voy a decir esto porque me da cosa. Me da cosa.
¿Cómo que te da cosa? Sí, es que si hago esto me da una cosa. No, no te da cosa, se llama conciencia que le remuerde a uno. No, no me da cosa, es la conciencia que me está remordiendo, me está acusando, me está diciendo esto no va bien. Entonces me da cosa, por eso no lo hago. No, es tu conciencia quien no te permite hacerlo o te está incomodando, te está llamando la atención para que no lo hagas. Sí, pues es que claro, si lo hago y como me da cosa, me pongo fatal, ¿no? Pues eso del me pongo fatal se llama remordimientos de conciencia, ¿vale? Me pongo fatal es remordimientos de conciencia de toda la vida de Dios, ¿vale? Y sí, la conciencia es una cosa que está ahí, que todos tenemos, y no es ni negra, ni verde, ni roja, no tiene color, no tiene textura, pero está ahí, dentro de ti, ¿no? Y te dicta interiormente, es un juez interior que todos tenemos, y te dicta interiormente lo que está bien y lo que está mal. Cuando haces algo mal, tienes ese qué mal, que son los remordimientos, ¿no? Y ese agobio. Y bueno, pues hoy día es urgente hacer que las personas se enteren de esto, de que tienen conciencia, de que tomen conciencia de su propia interioridad, ¿no? Que es el único camino a la vida auténtica y a la felicidad. Hoy día que se habla tanto de la autenticidad y que se hace de la autenticidad como el criterio del éxito, ¿no? Y tener éxito o no tener éxito en la vida, pues nuestra pregunta sería, ¿dónde está para un cristiano la autenticidad? Porque hay que ser auténticos, eso lo dice todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está la autenticidad para un cristiano? ¿Qué es un cristiano auténtico? ¿Qué es lo que tenemos que ser? Un cristiano solamente es auténtico cuando tiene como única medida de toda su vida a Dios. Dios es mi referente. Dios es mi baremo con el que mido, ¿no? Matizándolo un poco más, un cristiano es auténtico cuando tiene su criterio, su medida, su proyecto de vida en el Evangelio. Porque es verdad que nuestra medida tiene que ser Dios, pero la palabra Dios, pues, a ver, en Dios también tienen a Dios como medida los musulmanes, también tienen a Dios como medida los judíos, pero un cristiano es verdaderamente auténtico cuando tiene como medida al Padre de Jesús, a Jesucristo, o sea, el Evangelio, que es la norma de vida que Jesús ha venido a traernos y enseñarnos. Esto que os estoy diciendo que parece súper elemental, mucha gente no lo tiene claro. Hombre, estás diciendo una cosa de perogrullo. Bueno, pues a lo mejor para los que estamos aquí es de perogrullo. Pero para mucha gente, y mucha gente que se llama cristiana, no está tan claro. A mí me ha llegado a contestar, pero bueno, eso lo dice el Evangelio. Una persona que me dijo, bueno, total, si hacemos esto, si somos listas, tenemos cuidado, pues luego no se entera nadie. Y yo le dije, a ver, primero que hay que hacerlo muy bien y con mucho cuidado y se acabará enterando a alguien. Te lo digo yo. Pero es que aparte de eso, le dije, dice el Señor que nada hay oculto que no llegue a saberse. O sea, esto es palabra del Señor, no es una paranoia mía. Bueno, mujer, pero eso es para otras cosas. Le dije, no, eso es para todos los días de nuestra vida, o somos o no somos. O sea, no vamos a hacer esto que no se entere nadie. Lo que no se tenga que enterar nadie, mejor no lo hacemos. Porque se va a enterar alguien. Y porque además se entera el Señor. O sea, en mi conciencia sé que estoy intentando ocultar algo porque no está del todo bien. Por poner un ejemplo, ¿no? Dice, pero no se entera nadie. Pero nada hay oculto que no llegue a saberse. El Evangelio lo tenemos que aplicar todos los días en todas las circunstancias de nuestra vida. Y bueno, nuestra autenticidad depende de eso, ¿no? De que el Evangelio sea nuestro criterio, nuestra norma y nuestra medida. Pero ¿qué rango infinito no adquiere el yo cuando Dios se convierte en mi medida? Vamos a ver, tú tienes que tener un baremo, una medida, ¿no? Y según esa medida, tú mides las cosas. Kierkegaard, que es un señor que a mí, yo no le conocía, pero me lo enseñó el padre Cantalamessa. Kierkegaard es un filósofo, teólogo cristiano, pero luterano. Él era danés.
pero aún así tiene cosas preciosas porque era un enamorado de Jesucristo, ¿no? Y Kierkegaard dice, en el mundo se habla muchísimo de las vidas desperdiciadas. Sin embargo, no hay más que una vida desperdiciada, verdaderamente desperdiciada. La del hombre que nunca cayó en la cuenta ni sintió profundamente la impresión del hecho de su propia existencia en Dios y que él mismo existía, existe y existirá eternamente ante Dios. Y claro, esto que acabo de decir es tan gordo y es tan triste comprobar cómo la gente está tan lejos de esta realidad que dices, es que hay verdaderos desperdicios, ¿no? Verdaderas vidas desperdiciadas. El verdadero desperdicio es pasar por el mundo sin ser conscientes de que existimos delante de Dios, ¿no? Porque la gran pregunta de muchos es, ¿Dios existe o no existe? Bueno, hasta aquí algunos llegan a preguntarse si Dios existe o no existe. Algunos, no todos. Pero el problema es saber que yo existo delante de Dios. No solo que Dios existe, sino que yo también existo delante de Él. Que yo existo en Dios. Porque claro, nos podemos quedar, Dios existe o no existe como algo ajeno a mí. No, el que Dios exista compromete y toca toda mi vida, ¿no? Entonces, tú existes, eres verdaderamente persona, eres auténtico en la medida en que existe delante de Dios. Porque la existencia te la está dando Dios y nadie más, ¿no? Y te da mucha pena porque toda esta gente que vive con estas vidas tan vacías, tan desperdiciadas, ¿no? Pues intentan llenar su vida con cualquier cosa, con cosas muchas veces banales, ¿no? Y ese es el verdadero desperdicio. Tienes la viejecita, bueno, no tan viejecita, con el perrito. Los que llevan ya el perrito en el corchetito del bebé me superan, o sea, os confieso que es que eso supera toda mi capacidad de, o sea, no es que me supere, es que yo no soy de escandalizarme, pero eso me escandaliza, o sea, me parece ya el colmo de la degeneración, ¿vale? Luego tienes la niña que está todo el día mirando el iPad, o sea, va a la ducha con el iPad, sale de la ducha con el iPad, duerme con el iPad, se despierta con el iPad, por ejemplo, o el otro con la liga, o el otro con las motos, o bueno, que no digo que sean cosas malas, no tengo nada en contra, pero eso puede ser un apéndice para disfrutar algo más de la vida, pero eso no puede ser el fundamento ni lo que llene tu vida, ¿no? Porque el verdadero desperdicio es intentar llenar el vacío existencial, la soledad existencial con esas cosas. Eso es patético. Entonces, bueno, yo en este punto yo lanzaría una especie de eslogan, ¿no? Algo que, pues que diga así como, tú que me estás escuchando, para y aspira a convertirte en eso tan maravilloso que supone ser un yo que existe delante de Dios. Lánzate a esa aventura, aspira a eso en tu vida, no te conformes con menos. Y mira, déjate de tonterías porque al final es lo único que vale. O sea, a la hora de la muerte, esto de la muerte es otro tema que da para un capítulo aparte, porque la muerte es un tema tabú, de la muerte no se puede hablar, cuando es la única realidad de esta vida. O sea, el resto de cosas no sabemos si nos van a pasar. Si nos vamos a chocar con el coche cuando salgamos, si vamos a cenar esta noche, si dentro de un mes me van a tener que sacar una muela, si dentro de 2 días voy a perder el trabajo, si se va a morir no sé quién, si me voy a quedar sola, si esta persona me va a traicionar, todo eso puede pasar, puede no pasar. Pero lo que yo tengo súper clarísimo en mi vida es que me voy a morir. Y si no lo tenéis claro, ya es hora de que lo apuntéis. O sea, a estas alturas de la peli, lo único seguro es que aquí no se va a quedar nadie. La muerte nos va a llegar a todos. Otra cosa es cómo la quieras enfocar tú y de qué manera y desde qué perspectiva. Pero lo único seguro en esta vida es que vamos a morir. El resto de cosas te pueden pasar o te pueden no pasar. Entonces, que de lo único que tienes seguro no quieras hablar, me parece patético. Me parece de una irresponsabilidad impresionante. Y la muerte es un tema tabú. A mí me dicen muchas veces, es que hablas mucho de la muerte. Yo creo que no hablo tanto de la muerte. Pero sí la tengo presente. O sea, yo cuando actúo, sobre todo en cosas de cierta entidad, pienso, a ver, en la hora de mi muerte, ¿esto me va a dar paz haberlo vivido así? ¿Voy a estar satisfecha de haber tomado esta decisión? ¿De haber hecho esto? ¿O va a ser
una angustia. ¿Me va a dar paz haber actuado así? ¿O me va a crear angustia haber actuado así? Entonces, yo creo que sí, yo lo tengo presente porque sé que la muerte me va a llegar y en ese momento me voy a encontrar ante mi Señor que me va a examinar del amor. Entonces, del amor no del cuchicuchi y de los sentimientos, sino del amor que es oblación y entrega y fidelidad al Evangelio, a mi vocación bautismal. Entonces, sí tengo presente la muerte, no estoy obsesionada, no es un trauma, sino que es parte de mi vida. Como sé que cuando llegue a casa esta noche tengo que hacer una serie de cosas, rezar completas, piti, y luego meterme en la cama e ir a dormir, sé que eso lo tengo que hacer, pues sé que voy a morir. Entonces, con la misma tranquilidad, contemplo lo que tengo que hacer esta noche, que no se me olvide, y terminar bien mi día, y terminar bien mi vida, el día de mi vida, ¿vale? Entonces, bueno, en mi caso concreto, ya he pasado el mediodía de mi vida. Entonces ya empieza a caer la tarde, ¿no? Entonces, no puedo dejar de mirar la noche que se acerca. Y esto es un signo de madurez. O sea, no es de ¡qué tremenda! No, porque para mí la muerte no es algo tremendo, es una realidad. Y creo que así tenemos que vivirla todos y hablar de ella con naturalidad. Porque la muerte no es simplemente la muerte. Para quien tiene fe, la muerte es un paso, no es un estado. Esperamos que no va a ser un estado, que vamos a un estado de vida ya permanente y plena, ¿no? Pero hay que dar ese paso. Y en ese paso yo me voy a encontrar con mi Señor cara a cara y me va a preguntar cuánto he amado. Me va a examinar de eso. Entonces tendré que vivir mi vida preparando ese examen, porque tengo un examen. Cuando tenemos un examen importante nos lo curramos, estudiamos. Pues, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida, no? Entonces, bueno, la muerte es un modo de existir delante de Dios diferente, ¿no? Y atravesar ese umbral desconocido, que ese yo que existe delante de Dios, pues tiene que cambiar para ya encontrarse delante de Dios sin ningún velo, cara a cara, ¿no? Eso es la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que para vivir esto así y vivirlo serenamente y disfrutarlo, no tener miedo, sino decir, me voy a preparar para ese superencuentro, ¿no? Y me voy a preparar con las mejores galas y con toda la ilusión, pues para poderlo vivir así necesitamos responder a esa llamada urgente a la interiorización que Dios nos está haciendo. El Evangelio nos narra una historia que hemos escuchado ayer precisamente en la liturgia, que todos conocemos muy bien, de un joven que se marcha de casa, de la casa de su padre, a vivir su vida porque tenía que emanciparse y ser feliz, esto que hoy día repiten tantos y tantas, porque su padre le estorbaba, no le dejaba ser feliz, ¿no? Entonces se va a vivir la vida. Y bueno, pues esto es triste, ¿no? Y conocemos perfectamente la historia, la hemos escuchado ayer. Huye de la casa del padre, malgasta sus bienes, vive malamente, pero un día recapacitó, y fijaos, una cuestión de estómago, nada sobrenatural, o sea, de interiorización de lo que viene siendo un glu en el estómago de me muero de hambre, ¿vale? O sea, tan sobrenatural como eso. Tengo hambre, pura y dura. Fíjate que eso es lo que le dice, lo que le hace entrar en sí mismo, porque el Evangelio lo dice, entrando en sí mismo, aunque no sea más que por una cuestión de estómago, la cuestión es entrar por algo, empezó a mirar hacia adentro y vio algo diferente. Pasó revista a su vida, preparó el discurso que tenía que decir para justificarse, porque lo que tenía era un hambre que se moría, y dijo, por lo menos voy a casa de mi padre y comeré, como los jornaleros de mi padre, que comen mejor que yo, que estoy comiendo aquí la comida de los cerdos. O sea, que de arrepentimiento cero pelotero, era un tema de estómago supervivencia. Y bueno, pues prepara un discursito de, ay, qué malo he sido, pero ya lo siento y aquí estoy de vuelta, se prepara todo, se lo ensaya súper bien y se va a casa, ¿no? Y esto es una conversión, pues muy pobre, ¿no? Muy egoísta, muy buscándose a sí mismo, pero esa conversión interesada, con muy poca contrición, con muy poco dolor, fue suficiente. Tenía un hambre que no veía, ¿vale? Y como no veía, no era capaz de ver más allá, ¿no?
Entonces la cuestión es que con una intención tan poco recta, entra en sí mismo. Pero entra. Ojalá todo el mundo entre en sí mismo por algo, ¿no? Por cualquier cosa. Y entonces ahí pudo empezar a pensar algo coherente, aunque fuera muy imperfecto. Porque mientras estuvo disipado fuera y con los cerdos, la cosa no daba para más. Y a continuación no hizo más que ejecutar lo que había estado deliberando. Pero lo que voy es que, aunque sea de una manera imperfecta, la única manera de salir del mal es entrando en uno mismo. Es la única manera. En el buen sentido siempre, ¿no?, de entrar en uno mismo. Buscando la propia realidad, la propia consciencia, ser consciente y buscando el modo de salir del mal, aunque sea por interés, ¿no? Y bueno, pues muchos de los que somos cristianos comprometidos, incluso a veces consagrados, vivimos muy exteriormente, muy disipados, muy volcados hacia afuera. Y acabamos siendo a veces como un vestido vuelto del revés, ¿no? Con el alma expuesta a los cuatro vientos, sin guardar lo más importante, lo más sagrado, que es la vida de la gracia, que llevamos dentro de nosotros, y la dejamos ahí sin cuidado a la intemperie, porque quien tiene un tesoro de verdad lo valora y lo cuida y lo mima y lo protege, ¿no? Así que insisto en la necesidad urgente de hacer esa Pascua de la que estamos hablando, del exterior al interior, ¿no? Una verdadera conversión hacia adentro de nosotros mismos. Y bueno, la antítesis de esta Pascua que acabo de hablar se llama disipación o evasión, ¿vale? Santa Teresa escribe un libro que se titula El castillo interior, ¿no?, que es uno de los frutos más maduros de la doctrina cristiana de todos los tiempos sobre la interioridad. Pero, por desgracia, existe también un castillo exterior, ¿no? Y podemos constatar que es posible estar encerrados en ese castillo exterior sin poder entrar en el interior, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente presa en esas mazmorras del castillo exterior, encerrados fuera, sin ser capaces de entrar. Y este es el gran drama de hoy. San Agustín, acordaos que lo dice, ¿no? Que vivía de esta manera antes de su conversión. San Agustín, ya lo sabemos todos, pero lo recordamos, era un bala perdida. O sea, era un tipo, cuidado que yo le quiero muchísimo a San Agustín, pero yo cuando leo la primera parte de las confesiones es que me indigno, digo, pero será cara dura, será fresco, será jeta, porque lo que le hizo a su pobre madre, que la dejó ahí plantada y se largó mintiéndola. O sea, dice, pero, a ver, muchacho, ¿no? Y es San Agustín, pero era un mentiroso, además era un mentiroso profesional, porque se dedicó a la retórica y como era muy inteligente, aprendió a mentir con salero, con arte, con gracia y en plan bonito. O sea, se dedicaba a decir mentiras y con eso se ganaba la vida. Echarle hilo a la cometa, ¿no? ¿Cómo era el tipo? Bien, pues él dice, era extremadamente inteligente y mentía a todo mentir, ¿no? Y él dice que su vida hasta su conversión fue de la siguiente manera, tiene esta frase: tú estabas dentro y yo afuera. Y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. ¿Cuántos tendríamos que repetir estas palabras de San Agustín, ¿no? Esta confesión amarga que hace Agustín. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Tenemos un tesoro dentro y nos dedicamos a buscar la alegría y la felicidad fuera, donde no está. Y luego hay otro problema, bueno, hay muchos, pero así otro que es el de todas estas personas que sueñan con la soledad, pero solo la sueñan, ¿vale? La aman muchísimo con tal de que se quede en un sueño y nunca se haga realidad. En realidad, huyen de la interioridad y del recogimiento, ¿no? Hay gente que dice, yo sueño el día en que me pueda recoger. Y tienen un día libre, tienen una tarde libre y te dicen, es que no sé qué hacer, me aburro. ¿Perdona? ¿No vamos a hacer nada esta tarde? ¿Hoy qué hay que hacer? Pues, no preguntes, lárgate antes de que te líen en algún lío, en algún fregado. O sea, aprovecha, ¿no? Hoy toca irse, pues, a la capilla, irse a dar un paseo, irse a la propia habitación a estar solo con el Señor, a leer, a meditar,
reflexionar, solo, en silencio, ¿no? En fin, y la desaparición del silencio que os he dicho antes es un síntoma grave, ¿no? O sea, una de dos, o somos capaces de entrar en un clima y tiempos de silencio e interioridad, o se llega al vacío espiritual progresivo y total, ¿vale? O sea, Jesús llama al infierno, esto también está en el Evangelio, tampoco es cosa de la Madre Olga, Mateo 8:12, las tinieblas exteriores, así denomina Jesús al infierno, las tinieblas exteriores. Y esa designación, las tinieblas exteriores, es muy significativa porque es palabra del Señor. O sea, ahí fuera parece que hay luz, pero son las tinieblas exteriores. La luz está dentro de nuestro propio corazón, ¿no? Y luego hay la objeción habitual. Esta es la de siempre cuando llegamos a este punto. Pero es que, a ver, te estás pasando. A Dios se le encuentra fuera, en los hermanos, en los pobres. Y además dice el Papa Francisco que hay que salir a las periferias, ¿ya? Yo cuando escuché eso del Papa Francisco la primera vez dije, ya verás tú la cola que va a traer esto, porque es verdad que el Papa lo ha dicho. Y es verdad que hay que hacerlo. Pero salir a las periferias no significa que te marches de casa y no vuelvas. ¿Vale? O sea, tiene camino de ida, pero camino de vuelta. Yo cada noche vuelvo a mi casa y me recojo. ¿Ve? Es que a Dios se le encuentra en los hermanos, en los pobres, en la lucha por la justicia y bla, 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 bla. Que sí, pero a ver, se le encuentra también en la Eucaristía. ¿O tampoco le encontramos en la Eucaristía? También, por supuesto. Yo creo en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pero todo esto es verdad. Pero ¿dónde encuentras de verdad al hermano, al pobre, al Señor que has comulgado esta mañana, sino en tu corazón? En esa interioridad. El hecho de comulgar cada mañana nos convierte en un sagrario vivo. Bueno, cada mañana o cada tarde, cuando uno comulgue cada cual, yo como comulgo por la mañana de habitual, pues por eso lo digo así, ¿no? El hecho de comulgar nos convierte en un sagrario vivo. Y es bastante de tontos, de gente tonta, tener un sagrario interior, ser una misma un sagrario y vivir con ese afán porque es verdad que las especies sacramentales desaparecen, se disuelven 15 minutos después de haber comulgado, ¿no? Pero la presencia del Señor permanece en nosotros por gracia. O sea, Él se queda con nosotros, permanece en el alma en gracia. Somos sus sagrarios, somos sus templos vivos. Entonces, que no se nos olvide, con esto no estoy diciendo nada en contra de la adoración eucarística, de la que soy absolutamente forofa, que ante todo está dentro de nosotros. Y mirad, ese encuentro, ese entrar dentro de nosotros, es un verdadero encuentro entre dos personas. Y que no se nos olvide que Jesucristo es persona viva y tiene corazón. Este verdadero encuentro entre dos personas tiene lugar cuando dos conciencias se encuentran. Mi conciencia y la conciencia de otro. En el caso que estamos hablando, pongamos un otro con mayúscula, o puede ser otro, un hermano. Pero el encuentro entre dos personas es eso. O sea, lo más íntimo a mí, que me constituye como persona, que es mi conciencia, se encuentra con la conciencia de otra persona. Y es que dentro de nuestro corazón nos encontramos con la conciencia de Jesucristo, que como verdadero hombre que es, tiene su conciencia. Y esto es tan grande y se nos olvida. Y esa es la comunión, esa es la unidad entre los humanos y, por supuesto, con el Señor. Tengo que encontrarme con la conciencia del otro. Y eso solamente se puede dar en la interioridad. Fuera de la interioridad no hay posibilidad de ese encuentro. Tiene que ser un encuentro entre dos conciencias, entre dos libertades. A ver. Pues fallos técnicos que se llaman. Tiene que ser un encuentro entre dos conciencias, entre dos libertades, entre dos intimidades, entre dos interioridades. Es que no sé qué es lo que ha pasado de repente. Ahí. Bueno, digo que
Otra objeción que se pone muchas veces a este tema de la interioridad es que hay dos categorías de personas, ¿no? Dos tipos humanos diferentes. Por un lado están los extrovertidos y por otro lado están los introvertidos. Vale, ok, hasta ahí estoy de acuerdo. Entonces, dicen algunos, esto que voy a decir a continuación es mentira, simplemente cuento lo que la gente cuenta, ¿no? Que el introvertido encuentra a Dios dentro de sí y el extrovertido lo encuentra fuera, en el cosmos, en la naturaleza, en los demás. O sea, el extrovertido tiene que estar todo el día en la luna para encontrar a Dios, que no se le ocurra un momento entrar dentro de su corazón porque ya no lo encuentra. Y el introvertido todo el día dando vueltas a sí mismo y a su bola para encontrar a Dios. Pues tampoco. Eso es absolutamente falso y absurdo. Una cosa es la constitución de cada uno, que cada uno somos como somos, y otra cosa es que a Dios le tenemos que encontrar dentro y fuera, a veces, ¿no? Según todos, en determinados momentos dentro y efectivamente otras veces en el servicio a los hermanos, ¿no? Estoy defendiendo siempre la necesidad de la interioridad. Yo no tengo nada en contra de servir a los hermanos. Quede esto claro, porque luego la madre Olga dijo que no hay que servir a los hermanos. Nunca he dicho eso. He dicho que sirviendo a los hermanos, que es una cosa estupenda y hay que hacerla, nunca eso va a suplir la necesidad urgente de la interioridad. No podemos escudarnos en que encontramos al Señor en los hermanos para huir de la interiorización. Podemos lanzarnos hacia afuera, hacia las criaturas, y nos puede suceder lo que ha dicho San Agustín, que eso nos lleve lejos de Dios, que es lo que le pasaba a él, en vez de acercarnos a Dios, ¿no? Uno puede ser un tipo súper introvertido y encontrar mucha dificultad en las relaciones con los demás y en ir hacia el prójimo, pero no por eso está exento de actuar y de cumplir con sus deberes externos. Tendrá que vencerse y entregarse a los demás. Y lo mismo vale para el extrovertido con relación a la interioridad. Puede tener mucha facilidad para salir fuera y le puede costar la vida pararse, hacer silencio y entrar dentro de sí mismo. Pero no por eso está eximido de su deber y su obligación de entrar dentro de su corazón y encontrarse con el Señor y vivir delante de Él, ¿no? O sea, que esto nos tiene que quedar claro. Y también dejar claro que la interioridad nunca se opone a la acción. La interioridad nunca es contraria al apostolado. Lejos de disminuir la importancia de obrar por Dios, la interioridad lo que hace es fundamentarlo y darle garantías de autenticidad, de que de verdad estamos buscando a Dios, ¿no? Y solamente es un gran apóstol el que ora. Quien no ora puede hacer muchísimas cosas, pero todo será vacío y no dará fruto. El que interioriza, el que ora, pues es el gran apóstol. Y aquí tenemos el ejemplo del Señor. Siendo Dios, se retiraba a orar. Dios orando, pues sí. El Hijo, en cuanto hombre, necesitaba esa relación íntima con el Padre y buscaba espacios para él. Y creo que más eficacia apostólica que la del Señor Jesucristo no la vamos a poner en tela de juicio. Y él buscaba esos tiempos para estar con el Padre. Jesús es el primero que nos enseña a orar. Y nos enseña a orar orando, dándonos ese ejemplo. Y era algo habitual. O sea, a los apóstoles no les chocaba. De hecho, después de la cena, la última cena, cuando él se va a Getsemaní a orar, nadie le parece raro, porque era habitual que el maestro lo hiciera. Y de hecho, Judas sabía perfectamente dónde estaba. Luego, no era la primera vez que iba a Getsemaní a orar. Era una práctica habitual, lo hacía con frecuencia. Y nosotros, como era tan normal, se quedaban fritos. Otra noche más aquí, contemplando aquí al maestro, que le daba un fervorín, y aquí yo estoy que no me tengo, pues sopa. O sea, para ellos esto aquello era como normal. Era una práctica habitual, no les choca, ¿no? Cuando se pone en crisis un valor espiritual o de fe, frecuentemente pasa una cosa, que buscamos, cuando algo está en crisis, como un simulacro, como una especie de algo, un equivalente, un placebo secular, que lo podamos poner como a la misma altura para tapar un poco el desaguisado que tenemos, ¿no? Para disimularlo, un maquillaje. Entonces, ¿qué pasa? El equivalente secular o natural o mundano o pagano, como lo queramos decir, de la interioridad, hoy se llama en psicología introspección y en otros campos concentración. Entonces, quede claro que ni introspección, ni concentración, ni ninguna cosa de estas extrañas
tiene nada que ver con la interioridad, sino con darle vueltas al perolo, y no suele ser muy sano. Darle vueltas al coco, acaba uno rayado en el mejor de los casos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que introspección y concentración, los que lleváis mucho tiempo yéndome ya me lo habéis oído, pero porque algunos sois nuevos, yo lo digo porque es que es verdad, y es que además los años solamente me dan la razón en mi teoría y la confirman. Me da ganas de escribir una tesis sobre esto y hacerme doctora del tema. Es mirarse la punta de la nariz, aquí, ¿vale? O sea, es que el horizonte se te queda a esta altura, se te acaba. Pero hombre, Dios me ha creado para el infinito, no para aquí, que es muy corto el trayecto. Si eres chato, más corto todavía, o sea, porque Pinocho tenía un poco más de amplitud, pero el que es un poco chatillo, yo que no van a ir con, pues nada, es que se te acaba. Entonces, de algo que te dicen que es buenísimo y que estoy convencida de que es pésimo, es esto de mirarse la punta de la nariz. Te lo venden hoy día como lo mejor. Eres una persona profunda porque tienes introspección. O sea, soy una persona profunda porque me miro la punta de la nariz. Perdona, ¿qué profundidad es esa? No, si te miras la punta de la nariz, eres una persona bizca. No hagáis pruebas. Pero tú intentas mirarte la punta de la nariz y no se puede. Entonces, uno lo intenta y lo que te hacen los ojos es así, ¿vale? Y no es muy sano porque como encima te quedes así ya forever, imagínate el plan, ¿vale? Todo el mundo guapísimo. Te miras la punta de la nariz y lo que haces es quedarte con una estrechez de miras impresionante. Y además, deformas la realidad. No ves una persona bizca no ve la realidad como es. Ve doble, inestable, extraño, no ve la verdad. Entonces llega un momento en que uno se aprende a sí mismo de memoria y ya no sabe qué más cosa encontrarse. O sea, somos muy pobres. No. Si la interioridad está en crisis, no hay que dedicarse a la introspección, hay que luchar por recuperar la interioridad con todo lo que eso significa. Y ya tengo que terminar porque tenéis que ir a misa, quedan 2 páginas y pico, pero pues, a ver si para la próxima charla, ¿no? A lo que vamos es que tenemos que entrar dentro del propio corazón, buscar a Jesucristo en nuestro propio corazón y ser conscientes de que está ahí vivo. Y de que mi conciencia con la conciencia de Él tienen que encontrarse y mi corazón con el corazón de Él tienen que encontrarse. O sea, no estamos en este mundo para vivir volcados hacia afuera. Y cuando se nos pide entrar dentro de nosotros mismos, no es porque seamos unos raros que nos aburrimos, sino porque tenemos dentro a alguien. Y alguien que está esperando que le visitemos. De hecho, ¿qué pasó con Zaqueo? Zaqueo salió fuera porque quería ver a Jesús. La intención del plan no era malo del todo. Pero fue Jesús quien le vio a él fuera y le dijo, ven, que quiero entrar en tu casa. Y ya no sabemos qué pasó en su casa, porque eso no nos lo cuenta. Fue de puertas adentro. Pero sí sabemos que después de que el Señor entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo salió diferente. Cambió por completo. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? ¿Qué hicieron? No sé. Estuvo con Jesús en su casa. En un cara a cara con él. Hablaría, le preguntaría, ¿qué le dirían? Se dejó querer por él, porque él salió cambiado diciendo, he hecho esto, esto y esto mal. Y él mismo se impuso la penitencia a sus errores, no se la impuso Jesús. Pero para eso tuvo que entrar en su casa. Que él salió y siendo petaco como era, quería verle, se subió a un árbol. O sea, él hizo lo posible por verle, pero en el lugar equivocado. Y Jesús fuera de casa no le dice nada. Y sabe perfectamente quién es Zaqueo, que era un pintas, un cara dura, un tal, en fin, lo que era. Pero Jesús sabe que ha salido a buscarle y dice, vale, pues me vas a encontrar. Pero vamos a hablar en tu casa. Yo aquí fuera, delante de todos, no te voy a contar lo que tengo que contarte. Lo verdaderamente importante va a pasar en tu casa. Y cuando vuelvas a salir de tu casa, ya vas a ser otra persona. Entonces tenemos que hacer esa Pascua, ese paso a la interioridad. Entrar dentro del propio corazón y encontrar a quien vive ahí. Y luego ya, si alguien tiene ganas de grandes proezas, yo tengo que barrer para mi casa y deciros, ¿queréis el mejor tratado de interioridad de todos los tiempos? Leer a Santa Teresa, leer Las Moradas, el castillo interior, ¿no? No es fácil, pero es
tan, tan, tan precioso y tan verdadero y tan lleno de Dios que no puedo dejar de decirlo, ¿no? Es otra de las cosas que hay que recuperar. Santa Teresa y sus lecturas, no sus obras. No solo hay que recuperar la interioridad, sino recuperar los grandes clásicos de espiritualidad, ¿no? Y ahora corremos el riesgo de leer cualquier cosilla. Y bueno, pues ya por hoy es suficiente y ya el próximo lunes, si Dios quiere, vamos con la última charla.